Al final tienes que tener en cuenta el propio origen o cualidades de esta tecnología, que es principalmente la toma de decisiones. Muchísimas cosas en el mundo funcionan porque hay una serie de principios, una serie de estándares. Desde el diseño, desde el principio del planteamiento, voy a intentar cumplir con un checklist para tener cuidado de que no discrimina, de que sea transparente, algo que no se puede automatizar, que yo creo que está bien poner una persona al final del proyecto. Estamos en una fase también de educar y formar, como has dicho, a la población, introducir a la sociedad en esa transformación digital. Uno de los mayores riesgos que tiene hoy en día la inteligencia artificial, la manipulación. En 2 años el principal debate a nivel social va a ser el del pensamiento crítico. Pero para tener pensamiento crítico tienes que tener conocimiento, tienes que tener argumentación. Es una cuestión simplemente de responsabilidad. Es muy importante cambiar estructuras de base. ¿Qué ocurre? Que los profesores ya no podemos hacer las clases como en los años 90 o en el 2000, tenemos que hacer clases que sean lo más inspiradoras posibles, lo más participativas posibles, conseguir atención, conseguir guiarles, porque la información que tienen es infinita. Estamos todas las empresas como locos con la inteligencia artificial y sobre todo los despachos profesionales, que son los que nos siguen principalmente. Algo muy nuevo, es verdad que esas herramientas como ChatGPT, como Gemini, estamos viendo ahora el tema este año, ¿no?, que va a ser el año de los agentes IA, todo suena maravilloso, pero como todo en la vida también detrás hay consecuencias, impactos en la sociedad, en la economía, y para hablar de todo esto están hoy nuestros invitados, que ellos son los fundadores del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bueno, paso a presentaros y Doya Salazar y Ricardo Palomo. ¿Cómo estáis? Nada, muy bien, encantados de estar aquí con todos vosotros. Pues Gracias por gracias. atendernos. Vamos a hablar sobre ética, vamos a hablar sobre esa responsabilidad, ¿no?, que tenemos también las empresas. El otro día estaba hablando con Manuel, que la verdad es que estuvo muy interesante, y hablábamos sobre la importancia de la lingüística. Y llevo una semana muy rayado, porque, y lo ponía en un grupo de Slack con unos compañeros, y decía, vamos a ver, muchas veces intento hablar con ChatGPT y tengo la sensación de que no me entiende. Porque le tengo que preguntar hasta 6 o 7 veces y tengo que cambiar las frases para que realmente me coja el punto de lo que yo realmente quiero, ¿no? Y entonces entraba ya en una paranoia y decía, digo, joder, si ChatGPT no me entiende, como para que me entiendan mis amigos, mi familia, etcétera, etcétera. ¿Tan importante la lingüística? Pues yo creo que obviamente es importante la lingüística, es importante aprender a hablar con esa máquina, y que, fíjate, yo creo que estamos en un momento de adaptación, una adaptación de la convivencia entre seres humanos y artificiales. Eso también es el título de uno de mis libros, y es un momento importante también de pensar con quién estamos actuando cuando interactuamos con ChatGPT. Lo llegamos a ver como un amigo, como alguien que nos tiene que entender, porque interactuamos con esa máquina en lenguaje natural, y hay veces que perdemos la sensación de que es una máquina, que es un software, que es una herramienta, como puede ser un boli que se usa para escribir, pues usamos una herramienta que es un software para ayudarnos de alguna manera. Lo que pasa que, fíjate, por el tipo de agente que es de chatbot, que es ChatGPT, pues tendemos a humanizar esta herramienta, y además no solamente a humanizar, sino a exigir que nos comprenda y a exigir la verdad absoluta de esta herramienta, y no nos damos cuenta que al final lo que tenemos que comprender es que esto es una herramienta, como puede ser cualquier otra, con la que tenemos que aprender a usar para ayudarnos en nuestras tareas en cosas limitadas, y luego nuestro mundo tiene que seguir siendo hacer otro tipo de investigación, hablar con otros profesionales, complementar con otro tipo de cosas que tenemos que complementar para al final hacer nuestro trabajo. Entonces, yo creo que es un momento de transición en el que tenemos que todos nosotros poner
tener claro qué es esta herramienta, de qué manera tenemos que comunicarnos con ella, el nivel de exigencia que tenemos que tener con ella y tener claro que la responsabilidad tiene que seguir siendo de nuestra. Ricardo, cuando hablamos de impacto social e impacto ético, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a una pluralidad de elementos, a una pluralidad de factores, que es lo que impacta efectivamente en todas las dimensiones de la sociedad y en todas las dimensiones de cómo estamos utilizando esa inteligencia artificial. Idoia es precisamente una experta en ello y por eso promovió la creación de este observatorio, entendiendo de los riesgos, amenazas, pero también oportunidades que podía traer la inteligencia artificial. De hecho, el objeto es que la inteligencia artificial se desarrolle y se aplaude ese desarrollo, pero que sean sobre cauces que permitan tener pues, una adecuación para que sea una herramienta que, como sabemos, va a tener un impacto, está teniendo ya un impacto muy importante en la humanidad. Probablemente es la que mayor impacto va a tener en nuestro día a día, en multitud de profesiones, porque no estamos hablando de máquinas que aprietan tuercas o tornillos, ni máquinas que hacen actividades de tipo industrial, sino que estamos hablando de actividades prácticamente cognitivas, ¿no? Hace un momento comentaba Idoia el tema lingüístico. La lingüística es fundamental. Yo veo que redacta muy bien un ChatGPT, no tiene errores gramaticales, pero también hay que preguntarle bien, ¿no? Hay que situarle bien las frases. Muchas veces ocurre, y lo vemos en estudiantes nuestros, que quieren preguntarle una frase de una forma muy rápida, algo para que le responda. Tienes que darle un contexto. Y para darle un contexto tienes que tener conocimiento. Y cuando hablamos de ese impacto ético, ¿a qué os referís? ¿A que realmente se puede utilizar malas herramientas, se pueden manipular detrás, se puede llegar a escenarios, ¿no? Por ejemplo, de manipulación? ¿Os referís a eso? Claro, al final tienes que tener en cuenta el propio origen o cualidades de esta tecnología, que es principalmente la toma de decisiones. Cuando un ser humano toma decisiones, aplica normalmente un contexto ético a esa decisión. Si nosotros aplicáramos nuestra decisión completamente objetivamente, sin tener en cuenta el contexto del bien y el mal, hay veces que no haríamos bien que el impacto no sería bueno. Si nosotros empezamos a, entre comillas y sin comillas, delegar en la máquina esta toma de decisiones, pues lo que tendremos que hacer es tener en cuenta esa ética de alguna manera, de manera técnica o haciendo una serie de medidas para que al final el impacto no sea negativo. Por poner un ejemplo, imagínate que un médico se ayuda de un sistema de inteligencia artificial a la hora de dar un tratamiento a un paciente. Entonces, si el médico directamente deja pues, aplicar directamente el tratamiento con la decisión que tiene la máquina sobre el tratamiento y no tiene en cuenta, por ejemplo, que resulta que esa persona, por ser hombre o mujer o de una determinada raza, puede tener unas necesidades específicas para el tratamiento que sean diferentes, pues al final la aplicación puede no ser buena. Y así te puedo decir también, pues a la hora de que un juez también tome decisiones sobre una sentencia judicial o un abogado que se ayude de un sistema de inteligencia artificial, si no tiene en cuenta el cuidado con los datos, la explicabilidad, temas de transparencia, otro tipo de cuestiones que de manera técnica y de manera estratégica sobre ese uso de la inteligencia artificial, pues al final el resultado puede ser discriminatorio, puede no tener la suficiente explicabilidad o transparencia y no vale directamente. Bueno, pero ¿quién decide esos principios? No se le pueden poner puertas al campo. Entonces, uno, la formación, la concienciación, pero al final son herramientas que tú las tienes ahí, las puedes utilizar. Entonces, ¿qué proponéis? Es decir, que haya alguna regulación, pero lo que pasa es que regular sobre temas grises es muy complejo. Entonces, me gustaría saber un poco en qué se está trabajando. Bueno, simplemente lo complementamos entre los dos, si te parece. Esta cuestión que parece que es nueva, no es nada nueva. Nosotros llevamos pues mucho tiempo, el observatorio tiene pues 5 años o 4 años y medio, pero nosotros llevamos pues más de 10 años, casi 15 años investigando la ética en la inteligencia artificial a nivel internacional. Esto ya se lleva mucho tiempo analizando también otros casos que ha habido de despidos improcedentes, porque se ha usado, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial en una empresa para coger a trabajadores o despedir. Esto lleva mucho más allá de ChatGPT. Y entonces la investigación está a nivel internacional sobre cuáles son esos principios éticos internacionales que hay que cumplir, está ya muy fundamentada. Hoy en día sabemos ya
pues que hay que tener cuidado con los datos para que no se produzca discriminación, que hay que tener unas medidas de transparencia para saber de dónde has cogido esos datos, qué has usado, qué tipo de datos has usado y otro tipo de cuestiones, que hay que tener cuidado, pues la explicación del algoritmo, que hay que tener una persona al final del proceso de la toma de decisiones por casuísticas que puedan pasar. Entonces, hay una serie de principios éticos acordados ya por la ONU, por la UNESCO, por el Parlamento Europeo, por el World Economic Forum, que son prácticamente comunes, todos estamos de acuerdo que hay que cumplir. Y sobre estas medidas, en determinados casos que pueden ser de alto riesgo, la Unión Europea ha hecho el AI Act, la regulación europea, para convertir en ley pues algunos de prácticamente pues, esos principios que te decía que son comunes al mundo entero, pues ahora la Unión Europea los ha convertido en ley y serán de obligado cumplimiento dentro de pues, el 2 de agosto de 2026. Pero fijaos, la cultura maker, el háztelo tú mismo, está haciendo que pasemos de herramientas como ChatGPT, que son herramientas que controla un organismo, que es muy fácil, ¿no?, por parte de gobiernos, digo fácil entre comillas, o por parte de organizaciones internacionales, de decirle que cumplan unas éticas, etcétera. Pero poco a poco las empresas empezamos a convertirnos en pequeños ChatGPT, que empezamos a entrenar nuestros datos, empezamos a tener herramientas que tenemos más autonomía. Claro, ¿cómo vamos a poder hacer que esa gente cumpla esas éticas, lo conozca? Es decir, yo veo que se está abriendo tanto todo, que no es que yo controle a los 3 grandes fabricantes o a los 5 grandes fabricantes, sino que esto es como intentar controlar a cada ciudadano. Es decir, alguien esta mañana puede salir a la calle y cometer un crimen, y eso no lo podemos evitar. Hombre, puede haber concienciación, puedes controlar a ciertos grupos, pero a todo el mundo, y yo tengo la impresión de que al ritmo que va la tecnología va a haber muchos ChatGPTs a nivel mundial. Bueno, yo creo, en la línea que indicaba Idoia, yo creo que por una parte hay la regulación, es decir, lo que es ley, lo que es norma, sea en este caso europea, por ejemplo. Otra es la autorregulación, que vayan a hacer las empresas, los creadores de estos algoritmos. Al fin y al cabo, tú estás adaptando un algoritmo que te han creado para que tu pyme o tu pequeña empresa lo utilice. Por tanto, ya de base, en la raíz de la programación de ese algoritmo, pues ya viene de alguna forma. Tú lo que haces es customizarlo de algún modo para tu empresa. Y por otra parte, que eso creo que es lo más relevante, muchísimas cosas en el mundo funcionan porque hay una serie de principios, una serie de estándares, una serie de recomendaciones, vamos a decir, de normas del buen hacer que adoptan las compañías, las empresas o las instituciones y organizaciones porque es una cuestión reputacional. Porque además incluso se pueden acreditar o certificar. Es decir, yo si voy a hacer, por ejemplo, actualmente los temas de regulación y sostenibilidad, pues van detrás con acreditaciones, o las acreditaciones de AENOR que conocemos de toda la vida. Pues ahora va a ocurrir lo mismo. Oiga, el algoritmo que está utilizando, no sé, esta empresa que recomienda compra o venta de viviendas, por ejemplo, está acreditado, está respaldado, está certificado, y ahí es donde tendremos, dentro de esa libertad que tú tienes para utilizar un algoritmo, pues que tenga ese marchamo, ¿no? Esto nos ocurre igual, por ejemplo, en el mundo universitario, ¿no? Ofrecemos multitudes de grados de programas de estudios y detrás hay un sistema de acreditación que dentro de una enorme flexibilidad para utilizarlo, pues te acredita que cumple los estándares de calidad requeridos. ¿Quién es el que está regulando realmente a nivel internacional esos principios? Sí, bueno, a nivel internacional está la Comisión Europea, que ha hecho esa regulación, y luego también eso a nivel de hard law, de regulación, y luego también la ONU también ha emitido unos principios éticos internacionales, la UNESCO también, incluso el Parlamento Europeo, pero como decía antes, al final son prácticamente los mismos. Y además yo iba también a complementar otra cuestión, al final estas cosas de las que estamos hablando, de discriminación, transparencia, no dejar a la máquina que tome decisiones autónomas, son quizá algo de lógica. Y también algo que no hace falta que las empresas que usan esta tecnología piensen mucho a la hora de hacer esto, querer hacer esto desde el diseño, porque el no discriminar no es algo nuevo que tengas que tener por inteligencia artificial, en realidad es algo de derechos fundamentales de la persona que cada empresa, cada universidad, cada institución debería hacer siempre, esté esta tecnología o no, desde el diseño. Entonces,
yo creo que no se le está pidiendo a las empresas ni a las organizaciones algo que sea ilógico o algo que no se pueda cumplir de una manera, iba a decir sencilla, pero no es tan sencillo, pero en realidad no es complejo. Yo creo que hay mucho desconocimiento, quizá, y ese desconocimiento lleva, me refiero respecto a la aplicación de esta normativa o de estos principios éticos, y este desconocimiento lleva a la incertidumbre y al decir, madre mía, ¿cómo voy yo a cumplir con toda esta regulación que se me viene encima? Es más un tema de desconocimiento e incertidumbre más que la realidad. Al final, está viendo y cada vez va a haber más herramientas que te ayudan a cumplir con cada uno de los criterios de la regulación europea. Un software que te ayuda a hacer limpieza de datos, a cumplir con prácticamente todas de las medidas que marca el gobierno. Cada vez hay más software, estas certificaciones de las que hablaba Ricardo. Nosotros estamos trabajando con el gobierno para hacer este sello nacional de inteligencia artificial, que es una certificación voluntaria, para que las empresas, pues al final, cumpliendo los requisitos de este sello, que no serán complejos, pues puedan también acostumbrarse a cumplirlo desde el diseño. ¿Voy a usar una herramienta de inteligencia artificial? Sea cual sea, pues desde el diseño, desde el principio del planteamiento, voy a intentar cumplir con un checklist para tener cuidado de que no discrimina, de que sea transparente, de que se produce una trazabilidad de Eso sería interesante de que fuese resultados. automático, ¿no? Es decir, que yo tuviese el código, por así decir, que como tú has dicho, que hubiese un software que dijese, oye, examina todos estos millones de datos y dime si ves que hay algo que no cumple esos estándares, ¿no? Claro, en esa línea. Lo único que hay algo que no se puede automatizar, que yo creo que está bien, que es poner en determinados casos, poner una persona al final del proyecto, que es lo que se pretende. La mano humana siempre tiene que estar en algoritmos de alto riesgo, que son aquellos cuyo resultado recae sobre los derechos fundamentales de las personas, esto que hablábamos antes de la decisión judicial o del tratamiento médico, planes de pensiones, decidir a quién le das la pensión o no, o un determinado crédito, esos son algoritmos de alto riesgo. Siempre tiene que haber una persona al final de la toma de decisiones y eso no se puede automatizar. Resto del proceso se puede automatizar y cada vez saldrán más herramientas que ayudan en ese proceso. Pero siendo positivos, hemos pasado, ¿no? Primero con esos reglamentos de protección de datos, que estuvo muy importante y una gran concienciación y también nos volvieron locos a los asesores y también a las empresas, pero mirando la parte positiva, es que gracias a la inteligencia artificial a lo mejor estamos hablando de principios éticos, estamos hablando de una responsabilidad mayor, porque al tener la máquina que va a asesorar, es más fácil controlar a una máquina que no a decenas y decenas o miles de personas. No sé si me estoy explicando bien. Sí, muy bien, muy bien. Sí, y además, claro, es que todo esto va en la línea de lo que las empresas han vivido en los últimos años. Todos los códigos de buen gobierno, todo va en línea para que las empresas sean, vamos a decir, más éticas, más sanas, más transparentes, que se cuide la protección de datos. Es decir, todo ello va pues muy en la línea de lo que también, sobre todo en Europa, es la protección del usuario, del consumidor, del trabajador, del empleado. Y si me permites, antes comentábamos al comienzo de la entrevista, estábamos comentando que teníamos un proyecto muy relevante, ¿verdad?, con Google, precisamente por esa preocupación que compañías tan relevantes como es esta, pues tienen en cuanto a la posible exclusión, la posible impacto que pueda tener en colectivos vulnerables, la posible impacto que puede tener en cuestiones de empleo, por ejemplo, y todo va en esa línea para que las empresas puedan seguir haciendo su actividad, pero cumpliendo pues unos principios que además se entienden, como decía esto hace un momento, es que es razonable, es decir, los principios de no discriminación son además democráticos, es decir, están interiorizados en lo que es una sociedad desarrollada, una sociedad democrática y lo que estaría prácticamente en las empresas, ¿no? Por tanto, lo que apliquemos a la IA realmente es decir, todo lo que supuestamente es bueno que se haga en las compañías, empresas y organizaciones, pues también cuando se apliquen ahora algoritmos, cuando se aplique la inteligencia artificial, pues debe seguir en esa línea y trayectoria. Es decir, que esto no sea el salvaje oeste y la máquina ha dicho esto y se hace esto y se acabó, no. Esta cuestión que estaba comentando Ricardo yo creo que es muy relevante respecto al impacto que tiene la inteligencia artificial en los trabajadores. Es fundamental, tanto a los trabajadores relacionados con el mundo de la abogacía como todos los trabajadores a nivel de absolutamente cualquier sector. Es que es algo muy relevante. Fijaros, yo creo que
una tecnología que impacte de esta manera a nivel interdisciplinar completamente, yo no recuerdo, bueno, Internet, las redes sociales también. quizá también, pero que tenga un impacto tan grande sobre nuestro trabajo, yo creo que es una de las que más ha tenido a nivel internacional, y nos encontramos frente a un público, frente a una sociedad no preparada para poder asumir el impacto de esta tecnología. Al principio lo comentábamos respecto a la interacción lingüística de nuestra habla con la máquina, con ChatGPT. Entonces tenemos una sociedad que no sabe ni siquiera qué es la inteligencia artificial. Lo ha empezado a saber un poquito más a partir de ChatGPT de 2021, que ha empezado a interesarse un poco más de qué es en realidad esta herramienta. Parece que es algo diferente a lo que yo estaba viendo de la ciencia ficción en las películas y algo más, y a partir de entonces hemos empezado a querer saber a nivel social un poco más que a nivel científico sobre esto, pero sin duda esto pues les impacta. Han empezado a ver los trabajadores de cualquier sector, estoy incluyendo también el sector agrario, el sector ganadero, sector, pues los que no pensaríamos que quizá que puede tener impacto esto. Entonces, es muy importante ese trabajo que estaba comentando Ricardo. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de google.org para hacer incidencia en estos nuevos públicos vulnerables que puede haber y la necesidad de trabajar con ellos, como estáis haciendo vosotros muy bien, a través de este podcast, educando o divulgando sobre de qué manera me va a incidir a mí el impacto de esta tecnología, qué es lo que en realidad tengo que hacer. Hemos estado hablando todo el rato de lo mismo, para poder adecuarme bien a este tremendo cambio que vamos a empezar a ver. Iba a decir de manera imperceptible, pero ya te digo yo que no. O sea, después de lo que dijo Trump el otro día respecto a la inversión que va a haber, esto ya no va a ser imperceptible, va a ser, o sea, de aquí a un mes o 2 meses o 3 meses, o sea, va a ser un cambio muy perceptible. Pero yo creo que un poco el anuncio ese del dinero que quieren invertir en Estados Unidos, creo que lo hacen más por un tema de seguridad nacional. Las dos, yo creo que a todos los niveles. Y también económico, por supuesto. Bueno, son cuestiones de seguridad nacional y son cuestiones de competitividad internacional. Estamos hablando que el que domine estas tecnologías, el que tenga supuestamente una supremacía, en unos años hablará de la supremacía cuántica también, pues tendrá un control muy importante sobre el mundo. Y ahora mismo pues hay 2 grandes colosos, Estados Unidos, China, y Europa, pues bueno, está un poquito más rezagada, pero también yo creo que está apreciando esa necesidad de trabajar e investigar en ese campo. Ese proyecto de Google que comentábamos ahora, que estaba orientado a esos colectivos vulnerables, es un macroproyecto con, yo me pierdo, creo que son 17 o 18 grupos de trabajo y más de 60 o 70 personas, expertos, investigadores, trabajando en ese campo. Es decir, hay muchísimo recorrido aún en este ámbito, y además yo creo que es una preocupación general, ¿no? Y además es que se está posicionando como un elemento clave en la estrategia de los países que quieren estar en la primera línea. Sigo sin entender muy bien, y seguro que también los que nos siguen, ¿qué se está haciendo a nivel nacional? ¿Qué están haciendo los países? En este caso España, ¿hay algún plan internacional, algún plan nacional de la inteligencia artificial? ¿Cómo se está regulando? No sé si nos podéis dar un poquito de luz. Claro que sí. En España y en muchos países a nivel internacional se han creado estrategias nacionales en inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo? Queremos, todo el mundo, todos estos países quieren fomentar el uso de la inteligencia artificial. Eso es primera línea. Fomentemos el uso de la inteligencia artificial. Déjame que te haga un Queremos paréntesis. que nos vale. Realmente que se fomente el uso. Yo en los medios de comunicación no escucho nada de inteligencia artificial. Bueno, en los medios de comunicación no estoy escuchando nada. Hablo un poco a aquellos que están controlados más por los gobiernos de todo tipo. ¿Hasta qué punto se les acaba la manipulación? Porque el hecho de tener la inteligencia artificial, el ciudadano se le va a empoderar más a la hora de una posible manipulación, tener más información. Entonces, tengo un poco caos a la hora de saber hasta qué punto le interesa al gobierno que se utilicen estas herramientas o que se utilice la que él haga porque la va a controlar mejor. Porque cuando hablamos de ética, ética no solo hablamos de empresas, también hablamos de ética obviamente, desde un punto de vista de los gobiernos. Sí. Esta es una pregunta muy buena también. Vamos a, si quieres, dos pinceladas de cuál es lo que se quiere potenciar a partir de esa estrategia en inteligencia artificial, y luego la realidad, que como tú bien dices, hay veces que tiene como
como un abismo entre ambas realidades. Esta vez pues sí se está intentando acercar estas dos paredes del abismo para que confluyan porque les interesa a la administración pública. Entonces en España sí que se ha lanzado este Plan Nacional de Inteligencia Artificial, su objetivo potenciar la IA porque, como bien decía Ricardo, vamos a la cola en Europa en investigación y apuesta por la IA, y entonces lo que quieren por parte de todos los países de la Unión Europea, las instituciones europeas, es que nos posicionemos de alguna manera también en esa carrera por la inteligencia artificial. Entonces, Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial, es decir, se ha hecho bastante inversión. ¿Se está intentando armonizar desde la Unión Europea, digamos? Sí. Lo que se quiere es invertir retención de talento, como bien sabes, se nos va a todo el mundo. Todo el mundo bueno se está yendo a Estados Unidos, ¿por qué? Menos burocracia, más inversión. Esos millones y millones de euros que invertía Trump en la Unión Europea también se ha invertido, pero vamos, que es igual es un 10% de lo que está invirtiendo Estados Unidos, y está claro que se necesita inversión. La IA, la apuesta por la IA no es cuestionable, es uno de los... O sea, sí o sí hay que apostar por la inteligencia artificial, es la tecnología que nos ayuda a gestionar datos en la actualidad y es la tecnología del momento y del siguiente futuro. O sea, eso es incuestionable. Hay que invertir más, hay que retener el talento y en eso pues se está invirtiendo bastante, pero sin comparación con lo que se está invirtiendo en Estados Unidos. Aquí se quiere fomentar que haya cada vez más startups y que apuesten por la IA, para que haya más empresas pues más incentivo por parte de los emprendedores para usar esta tecnología para hacer cada vez más empresas aquí, y luego se quiere educar, por otro lado, a la sociedad sobre el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, y luego aparte, pues que todo ese uso sea ético. Entonces nosotros queremos todo. ¿Qué quiere Estados Unidos? Inversión, menos ética. En función de los estados también quieren esta parte ética, ¿eh? Pero de todas esas cosas que te he contado 3 patitas, las principales, inversión y fomento de la IA, ética y regulación y concienciación social, Estados Unidos va más a inversión por la IA, mucho menos en función del Estado, porque eso ya sabes que cada Estado también se cuentan las otras patitas, pero menos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que pues aquí el Gobierno sí que está haciendo, nosotros estamos ayudando desde Odisea a hacer el sandbox regulatorio. Odisea, para que no se pierda la gente, es el observatorio. Sí, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Que para que también lo comprendan los compañeros, sí, es la asociación que habéis creado, en el que ya tenéis unos 200 miembros, son empresas normalmente privadas, que pues... socios individuales, muchos. Y socios individuales. De todo. Sí, es una asociación internacional que lo que hacemos es velar por el aterrizaje de los principios éticos, sí, de los principios éticos internacionales en inteligencia artificial. Lo que hacemos es bajar a la tierra de estos principios éticos de no discriminación, transparencia, explicabilidad, pues vemos la realidad de un caso específico, en un sector específico, como por ejemplo la abogacía, entonces trabajamos en las medidas y en la estrategia para aterrizarlo a su caso concreto, en este tipo de cosas, y así pues estamos colaborando con el Gobierno desde Odisea, haciendo una UTE con Deloitte en este caso, para hacer el sello nacional en inteligencia artificial, el sandbox regulatorios y ayudar a la creación de la Agencia de Supervisión de Algoritmos. Y aparte pues estamos trabajando en otro tipo trabajamos en muchos sectores, también estamos aterrizando también la Carta de Derechos Digitales que hizo España, la parte de nuevas tecnologías, de neurotecnologías, inteligencia artificial, metaverso, también estamos ayudando para el aterrizaje. Intentamos toda esta teoría que hay en torno a la ética y la inteligencia artificial, aterrizarla a lo que necesita en realidad cada sector. Y ahora nos salimos un poco del observatorio. ¿Pensáis que ahora con la inteligencia artificial va a ser más fácil o más difícil manipular a la población? Bueno, yo creo que estamos en una fase también de educar y formar, como has dicho, a la población. Es muy relevante, pero la población la estamos formando siempre en todo, en educación financiera, en educación tecnológica. Creo que la apuesta de estos últimos años por parte de todos los gobiernos europeos también ha sido, y porque viene de las empresas y por el propio sistema educativo, ha sido introducir a la sociedad en esa transformación digital que vivimos a las bravas en su momento cuando fue la época de COVID, ¿no? Claro, hay que formar a las personas, utilizamos estas cosas, es cierto que el uso es lo que hace que los usuarios vayan dándose cuenta de lo que pueden hacer, de los resultados que tienen,
y se irá descubriendo poco a poco por parte de muchas más pequeñas empresas o por despachos de abogados, donde van viendo, oye, estoy aplicando esto y esto me está funcionando, me está ahorrando mucho tiempo. Hay ya muchos estudios donde te dice cuánto tiempo ahorra pues un despacho en preparar un documento, preparar cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Hay una cuestión que comentaba también antes Idoia, y tú preguntabas, claro, España tiene una ENIA, ¿no? Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Claro, cada país tiene la suya. Estados Unidos tiene una gran estrategia común para un país muy grande y muy poderoso, y Europa tiene sus diferentes estrategias por países. Eso también le quita fuerza de conjunto, aunque luego vayan conducentes más o menos a un mismo campo, pero son diferentes presupuestos, diferentes estrategias, diferentes prioridades, diferentes impactos, ¿no? Diferentes impactos políticos. Sobre el tema de las manipulaciones y este tipo, bueno, pues esto... Vivimos en una sociedad digital, sabemos que ahora el mayor riesgo del que nos alertan a diario es los ciberataques, que tengamos cuidado con las cuentas bancarias, es decir, estamos totalmente inmersos en digitalización y no sabemos si nos pueden hackear el coche, la cuenta, las comunicaciones, transformarnos para que parezca que somos nosotros los que estamos diciendo esto y quizá no somos nosotros los que estamos saliendo aquí. Este tipo de cosas es una amenaza, pero es consustancial al propio desarrollo tecnológico. A mí me parece... Sí, a mí me gustaría, esta pregunta que has hecho a mí me parece vital. Muy importante. Para mí es una de las más importantes y uno de los mayores riesgos que tiene hoy en día la inteligencia artificial, la manipulación. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hace estos modelos de inteligencia artificial? Al final, y no estoy hablando de los... he hablado mal, hablando de lingüística. Me refiero a las personas o entidades públicas o privadas que están detrás, la intención que tiene en el uso de la inteligencia artificial una administración pública, una empresa específica. Entonces, ten en cuenta que ese análisis tan preciso de datos personales por usuario que puede hacer esa máquina es tremendo. Es decir, si al final ese estudio que hace la máquina en un tiempo récord de lo que a mí me gusta, la recomendación incide directamente no sobre un target amplio, sino sobre mí. Eso significa que la conversión a mi acción va a ser casi 100%, o con un alto nivel, porque me está dando justamente lo que me gusta a mí de la manera que me gusta a mí, me conoce mejor que yo misma. Entonces, esa cuestión tiene o trabajamos bien en la divulgación y en la educación para que la gente comprenda qué es en realidad esta tecnología, de que yo cuando, voy a poner un ejemplo que me da igual que me convenzan o no, pero cuando veo una plataforma, cualquier plataforma de televisión, que directamente me ofrezca una recomendación y yo me siento en el sofá, directamente le doy y ya está, y lo veo, pues bueno, pues ya está, pero tú imagínate que eso pasa con mi voto, o con otro tipo de cuestiones, que de una manipulación directa a que puede manipular directamente mi ideología sin yo darme cuenta de absolutamente nada. Si no educamos a personas con criterio, si no educamos en el criterio, vamos a tener un serio problema en un futuro próximo. Pero fíjate, aquí hubo una conversación muy interesante, además fuera de cámara con Manuel, que hablamos del pensamiento crítico. Y que creo que ahora mismo va a ser la clave. Eso lo decía también a mis compañeros. Creo que en 2 años el principal debate a nivel social va a ser el del pensamiento crítico. Sí. Yo ya no sé lo que es bueno, lo que es malo, yo ya no sé cuál es lo cierto, lo que no es cierto. Tenemos tanta información. Y si además de eso nos vamos a ChatGPT, hasta qué punto nos está manipulado, hasta qué punto nos han saltado las normas éticas. Entonces, llega un momento que la población, es verdad que por falta de tiempo, pues si ChatGPT ha dicho esto, tampoco estará tan mal, ¿no? Le estamos dando demasiada credibilidad, pero por falta de tiempo, porque como esto es como si tengo que leer todos los periódicos para saber cuál es la verdad, no tengo tiempo todas las mañanas para leerme 24 periódicos para saber realmente lo que es A y lo que es B, ¿no? Entonces, creo que esa parte del pensamiento crítico, que creo que se tiene que desarrollar todavía mucho más, pero creo que va a ser fundamental, porque vamos a vivir en tal caos. Me alegro, Pedro, que saques el tema, porque el pensamiento crítico, los dos somos docentes y además es una institución que valora mucho ese pensamiento crítico, que forma parte de las guías docentes, y efectivamente nos hemos dado cuenta que durante muchos años se impartían asignaturas y esto lo haces así, pum, lo aplicas y ya está. Pero ahora está naciendo la generación beta, que se va a criar con esa inteligencia artificial. Dentro de 10 o 12 años me van a hacer caso para que hagan un ejercicio, para que hagan alguna cosa que puede entenderse muy rutinaria y que la máquina lo va a hacer mejor. Desde luego lo que estamos luchando, y yo personalmente lo hago en mis clases, es sacar los temas
y que lean, que vean, que entiendan, para que un estudiante que va a ser el profesional del futuro tenga capacidad de pensamiento crítico. Pero para tener pensamiento crítico tienes que tener conocimiento, tienes que tener argumentación. Y es lo que les lleva también a entender que los temas muchas veces no tienen soluciones es A o B, no. Puede ser A o puede ser B. Casi todos muchas veces acaban en controversias, ¿no? ¿Utilizarías una inteligencia artificial si te ves que es más eficiente que las personas trabajando? ¿Despedirías a otros? Es decir, esto lleva a esos juicios críticos y a formarnos como personas. Fundamental ese juicio crítico para que las personas tengan su criterio de elección y sepan cuándo están siendo manipuladas o no. Yo estoy llegando a la conclusión, sí, que se dice, no es que una inteligencia artificial puede despedir y claro, está dando un poder de tomar decisiones, con lo que ello puede suponer más de sensibilidad, ¿no? También ponerse en el lugar de los empleados, etcétera. Pero no tengo la impresión de que la inteligencia artificial, como norma general, y en estadísticas, siempre se va a equivocar menos que un humano. Bueno, estaba leyendo el otro día un artículo muy interesante que hablaba ya de la algodemocracia, que decía, oye, si los políticos se equivocan tanto y tienen tantos sesgos personales, de influencias, etcétera, quizá una inteligencia artificial podría tener una gestión objetiva de los problemas, donde combinaría los pros y los cons de cualquier decisión. Y esto efectivamente es una cuestión muy relevante porque como seres humanos no es que no estemos exentos, es que lo normal es que tengamos nuestros sesgos, apreciaciones, subjetividades como tales. Y entonces en algunas cosas quizá nos interesa que haya algo más objetivo que pueda a veces ayudar en la toma de decisiones. Sí, tendemos a idealizar al ser humano. Esto ha pasado también desde hace ya bastante tiempo en la prensa, también que decían el algoritmo de una empresa está discriminando, la inteligencia artificial discrimina, tendemos a como a echar la culpa a la máquina y al final nosotros como seres humanos llevamos discriminando toda la historia de la humanidad y aparte de otras cosas. El ser humano pues ha hecho con muchas cosas mal, ha tomado muy malas decisiones a lo largo de la vida. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que ha ocurrido a raíz de la pandemia. Parece ser que había problemas a la hora de acceder a los hospitales para decidir quién iba a usar, a quién iba a ser admitido para las UCIs, para poder usar los respiradores, y parece ser que hubo algunos médicos que sí que pues, se dejaban llevar por sentimientos a la hora de admitir a unos pacientes o no. Pues a raíz de esto, una institución de Estados Unidos, DARPA, ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial para hacer ese proceso de triaje en el caso de que haya otra pandemia. Eso yo no estoy de acuerdo por eso, pero para que veas esa ¿Pero por qué no estás de acuerdo? ¿Estás dejando en manos de un médico necesidad, con cuestiones porque hay subjetivas? cosas, sí, eso también, estoy de acuerdo en determinadas cosas, pero no en todas. Cualquier tipo de decisión que conlleve la vida o muerte de una persona no puede ser dejada a una máquina. La máquina también puede fallar. Y una toma de decisiones no solamente, a veces hay que ver el caso específico. Habría que ver cada caso concreto si es necesario aplicar una capa de contexto que no está convertida a datos y por lo tanto la máquina no valora. Es que ten en cuenta que la máquina va a valorar lo que esté convertido a datos y según el razonamiento que haga, si hay algo que se le escapa, o sea, que tú no has convertido a datos, la máquina no lo valora en su toma de decisiones. Y más está en juego la vida de una persona. Entonces, estos han hecho este algoritmo dicen, bueno, en el caso de que haya otra pandemia, pues le ponemos en el proceso de triaje, supuestamente, objetivamente, va a decidir quién entra en este proceso y no va a ser ni el familiar del médico, o sea, no se va a tener en cuenta ni que el paciente sea familiar del médico, ni amigo, ni otra serie de cuestiones, sino es una cuestión supuestamente objetiva. Pero ya te digo que esta objetividad relativa, porque muchas veces pues, la máquina no ha sido entrenada convenientemente, también comete errores, o sea, tampoco hay que tender a pensar que una máquina vaya a ser, o un algoritmo de IA vaya a ser objetivo al 100% o tenga toda la objetividad. Pero estoy de acuerdo contigo y habría que ver cada caso, pero tengo la impresión de que a la misma forma que a lo mejor le falta contexto, también le puede faltar contexto al médico, sí. No solo contexto, sino que tiene mal día, no se ha leído la última publicación correspondiente. No sé, yo creo que va a haber un debate muy interesante hasta qué punto las decisiones las va a tener que tomar una máquina o las personas, a quién le falta el contexto, quién es de los dos el que alucina. Las personas asistidas por la máquina, la decisión final, es decir, la máquina te plantea objetivamente las soluciones
y puede haber un margen de maniobrabilidad de la persona, ¿no? Yo creo que esto se hace en muchísimas cosas, ¿no? Un mismo navegador en el vehículo pues nos dice vete por esta calle, pero tú luego dices, bueno, voy a ir por aquí porque tengo sentimiento de que prefiero ir por aquí, o porque me gusta más esta zona, o porque me atrae más, ¿no? Es decir, al final el ser humano la máquina no le pone una pistola para que tome la decisión que le está diciendo, es el ser humano el que dirá sí o no. Es cierto que puede ayudar en un momento a una selección, imaginemos una pandemia, hay que seleccionar muy rápidamente entre muchos enfermos con unos recursos muy escasos, esto es lo que hacemos en economía, tienes que seleccionar y priorizar, pero luego el médico o el grupo de médicos puede hacer esos ajustes, ¿no? Mira, te voy a dar la respuesta clara, teniendo en cuenta que estamos rodeados de abogados, para que se entienda muy claramente esta cuestión. Es una cuestión simplemente de responsabilidad. Entonces, si por ejemplo dejamos que la máquina tome una decisión respecto a quién entra o no en este proceso, en esta clínica o en este hospital, y la máquina se equivoca, ¿de quién es la responsabilidad? En ningún caso va a ser del software. Al final, la IA es un software, y al software, como bien sabéis vosotros, pues ni se le puede meter en la cárcel, ni se le puede imponer multas, ni nada por el estilo. Por lo tanto, la decisión, aunque tú como persona, como decía Ricardo, te puedas ayudar de la máquina en ese proceso de triaje, al final la responsabilidad no es de la máquina, es tuya. Por lo tanto, tú tienes que estar, siempre que siempre que está incidiendo sobre los derechos fundamentales de la persona, la responsabilidad tiene que ser del humano. Por lo tanto, la decisión final tiene que ser de la persona, porque es la que asume finalmente la responsabilidad. Por eso es tan importante lo que decías, en el mundo es cierto completamente, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que las personas muchas veces son muy poco objetivas. Los jueces, se hizo una encuesta a nivel europeo en el que se decía, ¿quién prefieres que te juzgue, una persona o una máquina? Y creo que fueron los alemanes, que dijeron, no, y los ingleses también del Reino Unido, que dijeron, no, nosotros obviamente preferimos la máquina, porque el juez también puede tener muchos prejuicios, y al final, si tú consigues quitar todos los sesgos a una máquina de tomar una decisión basada en jurisprudencia y en legislación, puedes ser mucho más objetivo, quizá y puedes tener tú más fiabilidad sobre una máquina que hace un proceso estadístico y completo de datos, que de esta persona, que puede ser que resulta que tenga prejuicios de algún tipo y al final me perjudique. A mí, la mayoría de la gente del Reino Unido y de Alemania prefería ser juzgado por una máquina antes que por un humano. Cuando estuvo Manuel nos contaba, y por lo menos la sensación que tengo yo es que las administraciones públicas van a ir un poco lenta a la hora de los agentes IA, a la hora de sacar esos chats, ¿no? Él hacía mucho hincapié en que tenían que ser rigurosos, que no podía haber sesgo. No sé, veo que de la misma forma que las empresas nos hemos lanzado, quizá a lo mejor con los ojos cerrados, y a lo mejor con un poquito de responsabilidad. No sé, en las administraciones públicas como que esos chats no pueden fallar, hay como un poco miedo, ¿no? Yo creo que son dos cosas. Uno es efectivamente que se cuida mucho que ese chat no pueda fallar, que funcione bien, etcétera, y por otro lado es que la propia administración pública es una institución que cambiar las cosas lleva un tiempo. Estamos hablando de instituciones donde cambiar procesos pues supone personas, supone reorganizaciones, las empresas también, por supuesto, pero las empresas privadas pues hay órdenes ejecutivas, se va haciendo y se va cambiando y necesitas un tiempo, pero la administración sabemos que son instituciones mucho más lentas, más reacias a veces a los cambios, ¿por qué voy a cambiar un sistema que se ha hecho siempre así? Tengamos en cuenta que luego hay, y lo digo claramente, departamentos, funcionarios, administrativos, funciones, y esto pues hace que no puedas en poco tiempo decir este área queda suprimida porque ahora es un algoritmo el que hace esto. Sí, la integración al final hay que comprender esto, la integración de esta tecnología no es como me compro un ordenador y le pongo a rodar un sistema de inteligencia artificial y ya está. Esto no es fácil ni para las empresas ni para la administración pública, y para la administración pública más. Esto de la IA conlleva
reforma estructural de la manera estratégica que llevar las cosas. Me refiero, hace falta hacer una estrategia en torno a la IA, no solamente voy a hacer un desarrollo con un sistema de inteligencia artificial en un departamento concreto y lo tengo hecho. Es muy importante cambiar estructuras de base, y esto a la administración pública, y más la española, pues le cuesta una barbaridad, por la manera en que nosotros tenemos estructurado pues, los funcionarios. Iba a decir, o poner otro ejemplo para que se clarifique también en el Ministerio de Cultura, a la hora de cambiar planes de estudio de la universidad, a la hora para intentar formar de una manera diferente, en criterio. Ricardo te puede decir lo complejo que es meter un contenido nuevo en los planes de estudio en la universidad y en los colegios en la actualidad. Modificar una asignatura y eso es un de semestre. problema, eso es un problema muy grave. Lo intentamos hacer, se intenta hacer, pero por parte de la administración pública es una lucha contra una burocracia muy complicada de mover, la lentitud de eso, y además tengamos en cuenta una cosa es digitalizar y otra cosa es hacer una transformación digital. Digitalizar se ha hecho mucho en la administración, bueno, pues si antes lo hacías así, ahora lo haces con una app, vale. Pero los procesos de transformación digital, y en este caso introducir la inteligencia artificial, son transformaciones muy profundas, son de cambios muy relevantes donde debes cuestionarte si la estructura organizativa que tienes debe ser así o debe cambiar. Y además debes poner en comunicación muchos elementos para que todo eso funcione. Para ir terminando, sois los dos profesores en la universidad, ¿cómo veis a los alumnos también con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo estáis detectando vosotros en la universidad? Porque tengo la oportunidad en ocasiones de hablar con gente joven universitaria y te dicen, oye, es que para ir a escuchar a este profesor que es un rollo, prefiero quedarme en casa, buscarlo en otro lado. Y es verdad, muchas veces tenemos que ser autocríticos, sobre todo los profesores, ¿no? Que dicen, oye, que no a todos los alumnos les gusta escuchar una hora un rollo de narices, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial, alguien puede grabar toda la conversación, te puede hacer un resumen, es decir, ¿cómo estáis viendo la evolución de, la evolución de la universidad gracias a la inteligencia artificial? Pues la verdad es que es un momento muy bonito, muy divertido, porque hay todas las opiniones de todos los perfiles de profesores. También es cierto que depende, va por materias, por asignaturas, por dificultades. Hay asignaturas de más compartir, de más hablar, de más participar, y asignaturas que son más de rigor, más de, no sé, matemáticas o finanzas. Yo, personalmente, claro, ¿cómo ha cambiado? Los alumnos han cambiado muchísimo. Desde la pandemia, todos los alumnos de la universidad van con su portátil a clase. No sabes si te están escuchando o están mirando o haciendo compras o están haciendo mensajes. ¿Qué ocurre? Que los profesores ya no podemos hacer las clases como en los años 90 o en el 2000. Tenemos que hacer clases que sean lo más inspiradoras posibles, lo más participativas posibles. Conseguir la atención. Conseguir atención, conseguir guiarles, porque la información que tienen es infinita. Hace 30 o 40 años era la información que tenía el profesor, ahora la información es infinita. Ellos son generaciones que ven que si una cosa lo puede hacer mejor la máquina, ¿para qué lo vas a hacer tú? Esto es algo así como, por ejemplo, y lo digo muchas veces, ya no aprendemos a hacer fuego con dos palos frotándolo porque no nos hace falta, ni hacemos raíces cuadradas porque hay una máquina calculadora que nos lo hace. Claro, si antes, hace años, decíamos que los alumnos copian y pegan, ¿verdad?, de Internet. Bueno, ahora es que no es que copian y pegan, es que se lo crea una máquina lo que tiene que contar. Claro, si oralmente te lo sabe defender, si lo sabe escribir, si lo sabe manifestar, y por eso cada vez más las competencias y las habilidades humanas, no voy a decir las soft skills, priman más, cada vez más que los conocimientos, pero tienes que tener los conocimientos para entender lo que estás haciendo y lo que quieres preguntar a la máquina. Por tanto, esto nos va a llevar a una transición que, como digo, de aquí a 15 años, ese alumno que tengamos sentado delante, yo ya me estaré jubilando, va a ser difícil convencerle de que haga cosas que ahora o hace años le estábamos pidiendo. Sí, la verdad es que esto ha incidido. Hablábamos de los alumnos, pero también me gustaría hablar de los profesores. Obviamente, aquí teníamos, ¿verdad?, también en la universidad muchos profesores que decían, pero ¿cómo nosotros, después, tras el impacto de ChatGPT, por favor, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la verdad es que es necesario, hablamos de cambios de base. También en la universidad y en la manera de enseñar y a primaria. Yo no estoy hablando solo de alumnos de la universidad, alumnos de primaria, de secundaria, en el que tenemos que, como profesores, empezar a enseñarles de una manera diferente. Ya no vale poner un parche sobre
sobre la manera que tenemos de enseñarle antiguamente. Hay que rediseñar desde el principio la manera de enseñar, y eso es complejo. Eso, y también hacer entender a rectorado, a todos los organismos de la universidad y de los colegios y al Ministerio de Educación, que dejemos de tener esos planes de estudio como teníamos antes, y vamos a crear un comité para hacer un rediseño de la manera de enseñar, porque no tiene ningún sentido ya seguir enseñando de manera tradicional. Y ya, para acabar, me gustaría poner otro foco que yo creo que es importante. Hasta ahora yo creo que estábamos dirigiéndonos principalmente a un público joven, a la hora un público en edades tempranas para educar. Aquí, en ese rediseño de la educación, hay que empezar a coger a todos los niveles de edad. ¿Una reeducación? Reeducación una continua. Una adaptación al nuevo contexto. Sí, y eso supone que las personas, durante toda nuestra durante toda nuestra vida, tenemos que seguir formándonos. De alguna manera obviamente con lenguaje adaptado a cada edad y a comprensión y sector, pero es pues perfectamente posible. A las personas que ya están jubiladas tienen también todo el derecho del mundo a comprender el impacto de la inteligencia artificial para evitar la manipulación de la que estábamos hablando antes, que es otro foco que desde la universidad, desde otro tipo de instituciones educativas, se debería fomentar. Entonces, como te decía, es necesario un rediseño completamente del mundo de la educación. Dejemos de focalizar en jóvenes, hagamos planes de estudio en el que se fomente el espíritu crítico, otro tipo de aprendizaje mucho más transversal, mucho más colaborativo. Es decir, nos metemos ahora en otro jardín, pero la educación, por ejemplo, hablamos de universidad y siempre lo primero que se te viene a la cabeza son gente joven, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la universidad no tendría que estar dirigido? Bueno, nos metemos en otro melón. Tenemos universidades de mayores y la educación ya es un proceso continuo en la vida. Sí, pero que lo hemos llevado, como decías, claro, ¿no? a la juventud, y es que hoy la educación ya es muy transversal a todas las generaciones. Y yo, fíjate, Pedro, también para terminar ya, que estamos cerrando, añadir sobre esta línea que estamos formando a generaciones que van a encontrarse un mercado laboral que ha cambiado radicalmente con estas cuestiones. De hecho, en parte es el futuro del trabajo, como vemos en este proyecto con Google en uno de los grupos de trabajo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo preparamos estas nuevas generaciones para puestos de trabajo que a veces van a desaparecer, otros muchos se van a crear y probablemente la mayoría van a ser puestos de trabajo asistidos de esas herramientas, igual que hace 30 o 40 años empezamos a asistirnos de las herramientas de Office, de Excel, de Word o del correo electrónico, es decir, lo vamos a incorporar a nuestro trabajo y entonces va a hacer que ese profesional, cosas que antes se lo estábamos pidiendo en la universidad porque debía saber hacerlo, pues ahora va a ser como lo del fuego con dos palos, ya no me hace falta saber aquello o saber menos de aquello, pero saber más de otras cosas y cómo extraer el potencial de estas nueras herramientas tecnológicas. ¿Pensáis que vamos a tener una formación o tener algo más 360? A lo mejor antes éramos más eras ingeniero, eras abogado, lo demás era... Indudablemente, sí, ¿no? Indudablemente. Indudablemente, y formación cada vez más amplia. Además, ten en cuenta que las carreras profesionales son cada vez más cambiantes, que cambias mucho de puesto, no solo de empresa, sino de actividad y de forma, ¿no? Por tanto, visiones muy amplias, visiones muy acotadas, muy estrechas, te puede llevar incluso a un peligro de falta de empleabilidad. Volvemos a los orígenes, ¿no? De los antiguos sabios, ¿no? Que eran médicos, abogados, ¿no? Claro. Que tenían tantas disciplinas. Quizá es más una colaboración interdisciplinar. No se trata de que tú sepas de todo, sino también que colaboración entre que aprendas, por ejemplo, ¿se va a en una empresa, más la colaboración? Sí, o se debería. O sea, no sé si se va, pero para que todo tenga éxito se tiene que colaborar. O sea, por ejemplo, trabajar en una empresa en el departamento técnico se tiene que tener colaboración con el departamento jurídico, con el departamento de asesoría financiera. Es decir, para trabajar en este tipo de proyectos de inteligencia artificial, los departamentos estancos deberían desaparecer y trabajar, no más que una persona que tenga que saber de todo. Es importante la flexibilidad, es importante la creatividad, como decía Ricardo, el tener la mente muy abierta para poder asumir el impacto de esta tecnología. Pues muchísimas gracias, Idoia, muchísimas gracias, Ricardo. Para terminar, son 60 segundos, porque es una pregunta que hacemos a todos los invitados, y es, ¿qué es para vosotros la felicidad? Es un cambio radical a lo que veníamos hablando, pero sí que nos gusta saber exactamente qué pensáis de la felicidad.
Empezamos Qué contigo, qué bonita pregunta. Yo creo que la felicidad es disfrutar con lo que tenemos cada uno de nosotros en todos los días. Por lo menos yo disfruto con mi trabajo, disfruto con las distintas iniciativas que tengo. No pienso en que la felicidad es algo por conseguir, sino es algo que tienes que vivir en cada momento, rodeado de tus seres queridos, tus amigos, tu familia y rodeado de personas, en este caso también como Ricardo, que te acompañan en el día a día y fomentan esa felicidad. Yo igual, la felicidad es estar satisfecho con lo que haces, con lo que tienes, y yo añadiría un punto más y tener ilusiones, Sí. porque siempre las ilusiones es lo que te hace seguir avanzando, seguir teniendo objetivos, teniendo, por así decir, una hoja de ruta personal, existencial, ¿no? Ilusiones, es muy importante. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí y Un placer. seguiremos en contacto porque me interesa mucho vuestro proyecto del observatorio. Tenéis por delante un reto muy bonito, además creo que habéis sido unos visionarios en crear el observatorio y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.